Buen día, docente. Somos el grupo número 13 del proyecto integrador de clínica y jurídica, el cual está conformado por Catherine del Carmen Quintero Serpa, Linet Viviana Rivera Murillo, Ladi Caterine Pico Jiménez y quien habla, Mergy Liliana Rincón González. En esta tercera fase haremos la respectiva sustentación de nuestro proyecto integrador, el cual lleva por título la evaluación del daño psicológico en víctimas del conflicto armado colombiano, revisión de enfoques clínicos y forenses. En Colombia, el conflicto armado ha afectado de manera significativa a millones de vidas, personas las cuales han experimentado el desplazamiento forzado, amenazas, violencia sexual y también la pérdida de seres queridos. Por ello, el Estado empezó a reconocer el daño psicológico como un elemento central dentro de la reparación a las víctimas, algo que quedó allí plasmado y formalizado en la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, aunque este avance es muy importante, todavía existen grandes retos a la hora de evaluar este daño. Entre ellos están la falta de instrumentos realmente adaptados al contexto colombiano y las diferencias entre la perspectiva clínica, forense y psicosocial que a veces no logran articularse bien. A pesar de esto, en los últimos años se ha logrado desarrollar herramientas más adecuadas para nuestra realidad, como es el TPS-6 y la ETAPS, que permiten evaluar no solo el trauma individual, sino también afectaciones más amplias relacionadas con el desarraigo y la ruptura del tejido social. Por eso, este proyecto que realizamos es una revisión documental de estudios e informes publicados entre 2015 a 2025, con el fin de identificar las técnicas e instrumentos más usados, los vacíos metodológicos y los desafíos que aún persisten. Nuestro propósito es aportar a la construcción de modelos de evaluación más integrales, culturalmente pertinentes y éticamente responsables. Las palabras allí claves dentro de nuestro proyecto son daño psicológico, evaluación clínica, evaluación forense, víctimas de conflicto armado y trauma psicosocial. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación adopta un enfoque cualitativo con un diseño de revisión documental, es decir, los principales conceptos y fundamentos teóricos, métodos aplicados y, por último, comparar características y propósitos de evaluaciones clínicas y forenses. En cuanto a los participantes, debido a que se realizó una revisión documental, no se cuenta con una muestra de individuos o personas. Sin embargo, el estudio se basó en el análisis de 14 fuentes científicas seleccionadas de acuerdo con los criterios de pertinencia, actualidad y relevancia. Para los materiales e instrumentos, los artículos analizados se encontraron en diferentes bases de datos académicas. Además, se consideró pertinente describir instrumentos clínicos utilizados en lo relacionado, como en el ámbito clínico el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, en el ámbito psicosocial la escala de trauma psicosocial, en el enfoque forense el informe pericial y psicológico de Franco y otros autores. Para el procedimiento metodológico se desarrolló primero una revisión documental sistemática, segundo, clasificación y organización del material y por último una síntesis comparativa, de lo cual permitió construir una comprensión integral del. Con respecto a los enfoques identificados que evalúan el daño psicológico en temas de víctimas del conflicto armado en Colombia, se han identificado tres enfoques que son principales. El primero es el clínico, el cual se centra en el diagnóstico de síntomas como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, y tiene un objetivo de orientar al tratamiento, aunque muchas veces se puede individualizar el daño y dejar por fuera el contexto sociopolítico. En segundo lugar está el forense, cuyo propósito es determinar técnicamente si existe daño psíquico causado por algún hecho victimizante. Es un enfoque que aporta soporte para los procesos judiciales y de reparación, pero según algunos autores pudiese generar revictimización si los procedimientos no se aplican con cuidado. Y finalmente el enfoque psicosocial que entiende el daño más allá de los síntomas individuales e incorpora impactos comunitarios, culturales y colectivos, pues busca muchas veces restituir la dignidad, la memoria y el tejido social. Ahora, en función de los instrumentos que se lograron identificar en la revisión, tenemos que desde el ámbito clínico se aplican pruebas psicométricas como el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck, el cuestionario de 90 síntomas y escalas de estrés postraumático como lo es la escala de gravedad de síntomas del TEPT. También está la escala diagnóstica de estrés postraumático. Todos estos permiten medir la severidad de los síntomas, aunque a veces no consideran el contexto del conflicto armado. Respecto al enfoque forense, los procedimientos incluyen analizar el hecho traumático, diagnosticar el desajuste psicológico, establecer la relación causal y valorar si existen lesiones o secuelas permanentes. Este proceso culmina en un informe pericial psicológico utilizado como una prueba en los procesos judiciales. Y finalmente está el enfoque psicosocial, el cual utiliza instrumentos diseñados para el contexto colombiano como la
escala de trauma psicosocial y el instrumento de evaluación de trauma psicosocial TPS-6. A esto se suman además otros como las entrevistas, los grupos focales, los grupos de apoyo mutuo, que permiten comprender la experiencia desde la voz de las víctimas. Continuamos con los instrumentos y procedimientos utilizados de trauma psicosocial y técnicas cualitativas y comunitarias. El instrumento de trauma psicosocial, la revisión evidencia instrumentos diseñados para evaluar el impacto del trauma político y social, superando las limitaciones del enfoque clínico tradicional. Se destacan dos herramientas principales: la escala de trauma psicosocial, la cual mide la represión, miedo, emociones negativas intergrupales y destrucción del tejido social, y la TPS-6, que es el instrumento de evaluación de trauma psicosocial. Esta evalúa el desarraigo, control social, estigma, desintegración comunitaria y daño colectivo. Ambos instrumentos están validados en Colombia, lo que les da la pertinencia cultural y permiten comprender el daño más allá de los síntomas individuales. Las técnicas cualitativas y comunitarias, las cuales se utilizaron para este proyecto, es desde el enfoque psicosocial y la PASIVI. Se emplean métodos que permiten recuperar la memoria de los significados del sufrimiento y los impactos colectivos. Las principales técnicas utilizadas son entrevista en profundidad para explorar experiencias personales del trauma. También grupos focales que permiten comprender el daño colectivo y generar narrativas compartidas. También tenemos los grupos de apoyo mutuo, GAM, utilizados para fortalecer vínculos comunitarios y la resiliencia. Y también la matriz de tipologización del daño GNMH, la cual clasifica daños psicosociales, morales, sociales y culturales en víctimas. Vacíos y limitaciones identificadas: desarticulación institucional, la falta de contextualización cultural, la deficiencia en forma técnica y también, por último, los riesgos de revictimización. A la primera conclusión que podemos llegar como grupo es que evaluar el daño psicológico en víctimas del conflicto armado colombiano exige una mirada que vaya más allá de los síntomas individuales. Es necesario comprender que la violencia deja huellas profundas no solo en la salud mental, sino también en la identidad, en los vínculos comunitarios y en los proyectos de vida. Por eso, la evaluación debe integrar el enfoque clínico, forense y psicosocial, reconociendo la relación entre el sufrimiento personal, el contexto sociopolítico y procesos de memoria colectiva. Solo así es posible construir modelos realmente pertinentes y sensibles a la realidad de las víctimas. Otra conclusión es que el análisis de métodos e instrumentos disponibles evidencian avances importantes como la existencia de escalas validadas en población colombiana y protocolos técnicos consolidados. Sin embargo, persisten vacíos críticos relacionados con la contextualización cultural, la escasez de profesionales formados en trauma sociopolítico y también la ausencia de alineamientos unificados entre las instituciones. Y como tercera conclusión, aunque han existido avances importantes en los métodos e instrumentos, en la práctica aún hay riesgos de revictimización, especialmente cuando se obliga a repetir el relato del trauma o cuando se aplican procedimientos excesivamente técnicos ignorando la dimensión humana del sufrimiento. Esto nos muestra una urgente necesidad de fortalecer la ética del cuidado, la escucha sensible y la formación especializada. Y es que la evaluación del daño psicológico en contextos como el conflicto armado no se puede ver como un trámite pericial, sino como un espacio de reconocimiento, de validación emocional y de protección de la dignidad. Por último, concluimos que la reparación del daño psicológico requiere un método interdisciplinario y culturalmente pertinente que fortalezca la resiliencia colectiva, reconstruya el tejido social y contribuya a la verdad, a la justicia y a la transformación social del país.